Bueno, sin duda esta cuestión nos sacó de agenda y nos queda muy poco tiempo para conversar con el exministro del Interior, Rafael Filisola, quien está con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, el gusto es mío. Gracias por estar. Preguntas muy puntuales, ministro, que tengo, o doctor, para poder hacerte. La primera tiene que ver con este proyecto que plantea Mario Abdo Benítez de utilizar a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Hoy delimita al ministro de Defensa y dice, no los vamos a usar para controlar cédulas, no los vamos a usar para combatir a motochorros, no los vamos a usar para otra cosa, los vamos a usar para esto. ¿Qué opinión te merece? Y mira, en principio es duplicar funciones, para empezar. Porque acá lo que se plantea es lo siguiente, o sea, tenemos un sistema en materia de seguridad constitucionalmente. Ese sistema es la fuerza pública. Una parte está a cargo de la Policía Nacional, que es todo lo que sea seguridad interna, y la otra parte es Fuerzas Armadas, que es integridad territorial, soberanía y qué sé yo. Entonces, lo que acá se está planteando es que la fuerza policial no está pudiendo cumplir plenamente con su rol. Ahora, tenemos otra cuestión que no estamos mirando, que las Fuerzas Armadas tampoco están cumpliendo plenamente su rol, no porque no quieran ni porque no tengan elementos capacitados, sino porque no tienen recursos. Por ejemplo, el espacio aéreo está desprotegido, porque hoy Paraguay no tiene una fuerza aérea artillada que tenga capacidad de custodiar el espacio aéreo paraguayo. O los ríos, por ejemplo, los ríos fronterizos hoy están desprotegidos, o sea, nuestras fronteras son totalmente vulnerables. Entonces, yo creo que está mal planteado el debate así como lo ponen sobre la mesa desde el gobierno. Yo creo que tenemos un problema en materia de seguridad donde tenemos que reforzar a la policía, que la policía pueda cumplir con su rol, y también tenemos que reforzar a las fuerzas militares para que las fuerzas militares puedan cumplir con su rol. Y el cumplir con su rol, digamos, si fuera ya reforzada presupuestariamente, en tecnología, podría eventualmente permitir, porque eso también decía el ministro, la enmienda debería darnos más recursos económicos para potenciar a las Fuerzas Armadas. ¿Ahí sí justificaría utilizar a las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado o te suena un poco complicada también la cuestión? Mira, en la experiencia comparada, el crimen organizado está a cargo de instituciones policiales. Te voy a poner como ejemplo España, por ejemplo, ETA. ETA fue un tema policial y la policía española, las instituciones policiales españolas acabaron con ETA. Y te voy a poner otro ejemplo. En México, en algún momento dado, creo que con Felipe Calderón, militarizaron la lucha contra las drogas. Hoy no saben cómo salir de eso. O sea, pues fue un fracaso. Porque las Fuerzas Armadas tienen un rol, tienen una doctrina, tienen una preparación que está orientada a otro tipo de funciones. Y las fuerzas policiales tienen también su preparación y su doctrina que está enfocada justamente a todo lo que sea seguridad interna. Ahora, indirectamente, las Fuerzas Armadas pueden hacer mucho en materia de seguridad interna apoyando el trabajo. Por ejemplo, si hay una operación que requiere apoyo aéreo, se necesita a la Fuerza Aérea. O sea, ¿para qué vamos a tener, si tenemos una Fuerza Aérea, para qué vamos a tener también una Fuerza Aérea importante dentro de la Policía Nacional? ¿O para qué vamos a tener especialistas? O, por ejemplo, si se requieren operaciones en los ríos, obviamente, y así se trabaja en otros países, obviamente se trabaja con la Marina. Pero para eso hoy constitucionalmente hay que hacer algún tipo de modificación. No, porque tenemos, que yo no sé por qué se dejó esa línea, tenemos la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, donde se establecen una serie de parámetros dentro de los cuales puede haber una cooperación y una coordinación en apoyo a la tarea de la Policía Nacional. Y con ese marco constitucional, con ese marco legal, se venía trabajando y se venía trabajando en forma coordinada, y hubo algunas experiencias muy positivas que para mí fueron bastante relevantes. Eso se descontinuó con la ley de la Fuerza de Tarea Conjunta, que establecen una situación de excepción. Y una situación de excepción no es recomendable. O sea, en este momento tenemos desde el 2013 unas fuerzas especiales que están definidas por una ley especial atendiendo un problema que ya lleva más de 2 décadas y que a este paso va a llevar mucho tiempo más. Y sin embargo no se han fortalecido
capacidades que queden instaladas en la zona. Hoy la tapa del diario Última Hora marcaba, doctor, que 4.000 millones de guaraníes había destinado la Fuerza de Tarea Conjunta al pago de informantes. Y vinculo yo eso, le planteaba al ministro, a lo que ayer nomás declaró la actual fiscal general del Estado, pidiendo prácticamente, rogando al EPP que dé información respecto a las personas secuestradas. Yo no recuerdo un antecedente, puede que sea malo de memoria, pero no recuerdo un antecedente donde alguna autoridad ligada a la Fiscalía, a la FTC o algún otro organismo, Ministerio del Interior, ruegue a los captores dar algún tipo de información, porque es información que no maneja la Fiscalía, la Inteligencia, la Fuerza de Tarea Conjunta, nadie. ¿Cómo se justifica el desembolso de 4.000 millones de guaraníes versus el desconocimiento sobre qué pasa con los secuestrados? Bueno, y esa es una cuestión, te decía, en materia de seguridad hay que trabajar en forma sistemática, como en todo, ¿verdad? No, el tema de inteligencia, por ejemplo, hoy tenemos inteligencia que hace la policía, tenemos inteligencia que hace la Senat, tenemos una Secretaría de Inteligencia que debería coordinar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se aprendió en muchos países por ejemplo, con el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, que mucha información se tenía, pero estaba dispersa, entonces esa información no fue debidamente procesada, que a lo mejor si se procesaba esa información se podía haber evitado esos ataques. A partir de ahí en todos los países se fueron estableciendo unas redes o unas instancias de coordinación justamente en materia de inteligencia. O sea, el sentido que tiene la Secretaría de Inteligencia en Paraguay es justamente que haga eso. Evidentemente no lo está haciendo todavía, se tardó en reglamentar y todo lo demás, pero a lo que voy es, por eso te decía que para mí el debate está mal planteado, porque no se trata de decir la policía no puede, entonces echemos mano de los militares, es como desvestir a un santo para vestir a otro, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, la policía tiene que funcionar bien. Por ejemplo, cuando se habla, vamos a crear unas unidades especiales que vamos a entrenar. O sea, a la policía le falta personal en este momento. Nosotros, según los últimos números que vi, seguimos en 20 y pico mil efectivos, que no todos son operativos, ahí hay administrativos, en fin. Una estimación que hicimos hace varios años nos señalaba que necesitábamos más o menos 40.000 efectivos. O sea que hay que invertir más en seguridad interna. Entonces, ¿para qué vamos a, en otra institución, vamos a entrenar más personal para hacer lo mismo que está haciendo ya la policía y en el caso de narcotráfico está haciendo también la Senat? O sea, no tiene mucho sentido. Por eso yo creo que acá se tiene que tener un debate sistémico acerca de lo que necesitamos de la Policía Nacional y lo que necesitamos de las Fuerzas Armadas. Una gran cosa va a ser que las Fuerzas Armadas tengan capacidad, por ejemplo, radarizar todo el país. Tener un control del espacio aéreo. Hoy los cargamentos de droga caen porque cae el avión o cuando aterriza el avión. Pero ¿cuánta droga se mueve por el espacio aéreo paraguayo sin que los aviones sean siquiera detectados? Y si son detectados, ¿qué capacidad tenemos nosotros de interceptar esos aviones? ¿O cuánta droga que viene de Bolivia se mueve por el río Paraguay? ¿Cuánto dinero aproximadamente destinaban ustedes cuando estaban a cargo del combate al EPP? ¿Cuánto dinero destinaban a pago a informantes anualmente, por poner un estimativo? Mira, para pagos de informantes, para una serie de operativos que llevaron a varios ataques a campamentos y todo lo demás y capturas muy importantes, las capturas más importantes que se hicieron, nos llevó alrededor de creo que 2.000 millones en 2 años, que era un rubro en realidad que nos dieron por ley especial que era de 5.000 millones, sobraron 3.000 millones que nosotros habíamos depositado todo eso en un banco y se estableció un protocolo de trabajo que era contraoperativo, o sea, contra resultado. O sea, al informante no le doy plata hasta que no tenga resultados. Claro, contra el resultado. O sea, si el informante decía conozco un campamento, entonces hasta que muestre el campamento, la ubicación exacta y se haga el operativo, hasta ese momento no se paga. O sea, los pagos que se hicieron contra resultados concretos. Es más,
obviamente sin la identidad y todo lo demás, pero se informaron los montos inclusive a la prensa. Yo ahora ya no tengo en mente, pero cada vez que se iba a pagar, se hacía público que se pagó tanto, y creo que llegamos a un total de 2.000 millones, porque era un total de 5.000, y 3.000 millones quedaron en la cuenta corriente, y creo que fueron utilizados por las administraciones posteriores. O sea, pretender que el dinero de pago de informantes en realidad solo represente 30% de eso que publicaba hoy Última Hora, y que el resto se utilice para combustible o se utilice para imprevistos, algún vehículo que se haya descompuesto, es como que no cierra dentro de la lógica que maneja habitualmente quien comande la lucha contra el EPP. O sea, hay dos cuestiones. El pago de informante tiene que estar muy bien planteado, porque si no, ese dinero probablemente se puede utilizar de una manera inadecuada. Ahora, hay otros rubros de gastos reservados que son rubros ordinarios que se pagan mensualmente, que tiene la comandancia de la policía, creo que tiene el Ministerio del Interior, tiene antisecuestro, supongo que tendrá las FTC, en fin. Obviamente el personal operativo que está en el campo, no puede ir con un bono de combustible de la policía o de las Fuerzas Armadas a cargar combustible en un vehículo que tenga el logo de la policía. O sea, hay operaciones donde el personal tiene que ir en vehículos particulares, tiene que pagar en efectivo el combustible, tiene que tener dinero en efectivo, hay gastos menores. O sea, hay cierta discrecionalidad con la que tiene que contar mensualmente el personal que está en operaciones. Esos gastos reservados yo creo que están plenamente justificados. Además, de repente hay determinadas inversiones en tecnología, no gastos mayores, pues para gastos mayores está el procedimiento secreto que está previsto también en la ley, se hace con código secreto, pero hay determinadas tecnologías que muchas veces se compran con urgencia, también están justificadas dentro de lo que implica el rubro presupuestario de gastos reservados. Ahora, eso tienen que ser, vamos a decir, gastos mensuales, o sea, no estamos hablando de cifras grandes. Estas cifras grandes para informante, qué sé yo, que es una persona que está exponiendo su vida, que se está arriesgando a que le maten, entonces que tiene una expectativa o va a hablar, pero si se le paga mucho dinero, obviamente ese rubro tiene que ser protegido y tiene que haber un protocolo de control para que no se utilice de una manera inadecuada. Doctor, te agradezco mucho por compartir Muchas con gracias. nosotros. Muy amable. Rafael Filisola, exministro del Interior.